vamos a estar yendo a la palabra del Señor. Vamos a estar buscando la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Las cartas del apóstol son instrucciones para la iglesia con el fin de ayudarla a crecer, a que alcancen todo aquello para lo que han sido llamados. Por eso el Espíritu de Dios inspiró al apóstol para que escribiera estas cartas, que son para nosotros muy útiles en cuanto a entender algunas cosas que quizás no comprendemos como hombres, no la podemos entender, pero cuando viene la revelación de la palabra se abre nuestro sentido y podemos ver cosas que no vemos o no veíamos. Primera de Corintios, capítulo 3. Y del capítulo 3 vamos a leer desde el verso 1 y dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 en adelante. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Oramos. Mi amado Señor, te alabamos, te exaltamos, te damos gracias, mi amado Señor, por tu grande amor. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, nuestras mentes. Señor, nuestro sentido se abre y podamos comprender con claridad todas las cosas, sea tu Espíritu Santo, tomando el dominio, el control de todo, sea reprendida toda operación del maligno, del mal, en el nombre de Jesús, y tu poderoso Espíritu Santo tome el control de todas las cosas. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 en adelante, y estamos hablando de la iglesia que por las instrucciones del apóstol Pablo que da, no le faltaba dones, ni le faltaba ningún don espiritual, ninguna gracia, porque habían sido llenos del Espíritu Santo, y con la venida del Espíritu Santo sobre de ellos comenzaron las manifestaciones espirituales, porque es por el Espíritu de Dios que son dados los ministerios, las operaciones, los dones, siempre es por el Espíritu Santo del Señor. Y era algo que a ellos no les faltaba. No le faltaba el don de lengua, porque había derramado Dios de su espíritu, y había muchos hermanos en manifestaciones de don de lengua, de don de profecía, hermanos con interpretación, hermanos con diferentes dones. Pero una de las cosas que nosotros hemos leído en esta noche sobre los Corintios, una iglesia elevada en dones, su problema que tenían, no con los dones o las manifestaciones de sus ministerios, sino con su naturaleza humana. Es como ahora, ¿vio? Ahora nosotros hemos orado, hemos reprendido a las operaciones del maligno, que sean reprendidas en el nombre de Jesús, que el poder del Espíritu Santo tome el dominio. Entonces las operaciones del maligno, el malo, los demonios, todas esas cosas se van. Entonces sale y se van. Pero lo que no se va es la naturaleza humana. Usted puede reprender al maligno y el maligno se va,
pero la naturaleza humana queda. Y el problema de los corintios era justamente su naturaleza humana, porque su problema, usted observe, que era idéntico al problema de los hebreos. Nosotros hemos estado viendo a los hebreos como es que el apóstol les decía, teniendo ustedes que ser ya maestros, tienen necesidad de leche espiritual, ustedes tenían que ir adelante, sin embargo otros van delante de ustedes. Y acá ahora nosotros nos encontramos con los corintios en la misma situación, quiere decir que en todo lugar ocurre lo mismo. Están los hermanos que van creciendo, que crecen espiritualmente, y están los otros hermanos que habiendo nacido de nuevo permanecen en su vida carnal y en su forma de manifestaciones humanas. Entonces, la iglesia de los Corintios tenían el Espíritu de Dios porque la gracia del Señor había caído sobre ellos. Pero el problema no era los dones espirituales ni los demonios, sino la naturaleza humana, su propia naturaleza humana, que tenían que aprender a dominarla y a gobernarla. Por eso es que el apóstol dice, de manera, hermanos, que yo no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Pero llenos del Espíritu Santo y niños, sí. Yo he visto personas que oran por sus maridos, que Dios los bendiga, que los llene del Espíritu Santo, que la gracia de Dios sea sobre de él, que le dé una tremenda salvación, y cuando se ponen de pie le hacen la vida imposible al marido. Entonces, fíjese que una cosa no pega con la otra. ¿Cómo ora a favor de su marido y cuando se pone de pie en su naturaleza humana, que crea problema, división, en lugar de haber paz y guerra? Entonces, nosotros decimos, ¿y qué está pasando acá? Esta no es una operación de demonios. Esta es una operación de la carne, de lo carnal, de lo humano. Por eso es que el apóstol Pablo decía, yo, hermano, quise hablar con ustedes como personas espirituales, como personas que han crecido, pero no pude hablar con ustedes así, sino que tuve que hablarle como carnales, como hermanos nuevos, como niños en Cristo Jesús. Les di a beber leche y no vianda porque no eran capaces, ni son todavía no son capaces de comer vianda firme. ¿Por qué? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contienda, disensión. ¿No sois carnales? Y no hay peor cosa que aquel que no quiere reconocer su falta. Él no quiere o ella no quiere reconocer su falta y ella piensa que está bien, que es así, que tiene que orar por su marido porque la Biblia dice, pero cuando se pone de pie le hace la vida imposible, o al revés, el marido que ora por la mujer para que la bendiga, la ayude, y cuando se pone de pie le hace la vida imposible. Entonces, ¿cómo nosotros cotejamos una oración de bendición con una actuación de carnalidad, de destrucción? Hay un pasaje en la Biblia donde Pablo dice que si os mordéis, dice, y os coméis, fíjense en que no se destruya. Y cuando se destruye, que se van. Una iglesia no crece a causa de la carnalidad, porque el carnal o los carnales viven discutiendo, viven haciendo problemas y las almas se van, ¿no? Yo para estar así, no, yo me voy, y se van, dejan las congregaciones, abandonan las congregaciones a causa de actitudes carnales. Nosotros leemos acá, habiendo entre vosotros celo por lo que está haciendo, celo por la actitud, tienen celo, habiendo entre vosotros celo, contienda y disensión. ¿Cómo van a decir que no son carnales y cómo van a decir que son tremendos espirituales? Cuando lo que manifiestan son obras de la carne. Por un lado manifiestan como si fuesen espirituales, pero por el otro lado manifiestan pura carne. Entonces, ¿cómo se coteja uno con otro? ¿Qué balance hay? Por eso Pablo dice, la verdad, hermano, yo no le puedo hablar, ustedes ya tendrían que estar crecidos. Ya las contiendas, la disensión entre ustedes, ya tenía que haber terminado esas cosas. Tendría que ser cosas del pasado, recordar el pasado y reírnos.
¿Vio? Es como cuando el marido y la mujer ya son viejitos. Entonces se ponen a recordar cosas del pasado y se ríen. ¿Te acuerdas cuando me hiciste esto? Ja, ja, ja. Y cuando yo te hice esto y te puse los fideos en la cabeza, ja, ja, ja. Ya son viejitos y se acuerdan de cosas que en su momento estaban enojados. Pero ya son cosas del pasado que ya no pueden volver más al presente porque eso era antes, cuando era carnal. Ahora son espirituales. Eran cuando eran jóvenes. Ahora ya le da risa lo que puede reclamar la otra persona, lo que le dice le da risa adentro lo que dice. Porque crecieron en una sabiduría humana, crecieron y ahora se pueden llevar y se pueden entender. Entonces dice, de manera que yo, hermano, no pude hablarlo. Yo vine para hablar con ustedes como espirituales y me encuentro que todavía se están peleando, que todavía están discutiendo, que todavía se están invitando afuera, que todavía están actuando como si no hubieran conocido a Cristo, como si Cristo no hubiera estado dentro de ustedes, como si la presencia del Señor no está en ustedes. Parecería ser como que son nuevitos que recién acaban de entrar, porque cuando alguien recién acaba de entrar, trae el mundo encima. Un niño trae el mundo encima, su forma de ser, de actuar, de orar. Pero cuando va pasando el tiempo dentro de la congregación, va cambiando sus actitudes, su forma de ser. Y ahora el hogar, que antes era una batalla campal, ahora es un hogar de paz. Es un hogar de descanso, es un lugar de alegría. El hombre le da ganas de ir a la casa porque hay paz, hay descanso. Cuando hay guerra y hay pelea, hay hombres que no quieren volver, hacen un montón de horas extra porque no quieren volver a la casa. Encuentran descanso en el trabajo y no en la casa, cuando tendría que ser al revés. El descanso tendría que ser en la casa. Está en el trabajo y no ve la hora de venir a su casa a descansar, a estar con lo suyo, y no al revés. Está en la casa y no ve la hora de irse a trabajar. Entonces Pablo dice así, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces antes, ni soy capaces ahora tampoco. Antes estaba bien, por el tiempo que recién entraron al Evangelio, estaba bien que no podían comer cosas pesadas, pero ya pasó el tiempo y ya es el tiempo que ustedes puedan recibir exhortación, el tiempo que ustedes puedan ser corregidos, el tiempo que ustedes puedan ser hablados para mejorar su vida y sin embargo al actuar como niños se enoja. No se le puede decir nada a nadie porque ya están ofendidos, enojados. Me voy de la iglesia, me voy de la congregación, me exhortaron. Esa actuación de niño. La Biblia dice, corrige al sabio y se hará más sabio. El sabio no se enoja, el espiritual no se enoja, escucha, examina, analiza, corrige y sigue adelante. El niño no, usted lo corrige y ya se enojó, ya se tiró al suelo, ya empezó a llorar, a gritar, pero lo que le está diciendo es lo correcto, pero él no quiere que lo corrijan, porque es un niño. Pero ya cuando uno crece ya no hace falta hacer pataletas en el suelo, sino que hace falta recibir la corrección. Como hombre y mujer sabio, recibe la corrección y se hace más sabio todavía, más sabio. ¿Qué es lo que quería hacer Pablo con los hermanos? ¿Usted cree que Pablo era feliz porque eran niños? ¡Qué bueno! ¿Cómo se pelean mis hijos? No, él no quería eso. Quería que vayan creciendo y que lo que son más adultos, espirituales en el Señor, ellos vayan ayudando a los más nuevos, ayudándolo, afirmándolo, confirmando sus corazones, alentándole, mostrándole mediante el ejemplo de su vida, mostrándole la forma de cómo se vive en Cristo Jesús. Eso es lo que esperaba el apóstol Pablo de los Corintios, que salgan colaboradores, hermanos que colaboren con el crecimiento de la iglesia, hermanas que colaboren con el crecimiento de la congregación, hermanos y hermanas que alienten a otros a seguir, no a volverse atrás, sino a seguir, ayudadores a que se solucionen problemas, no creadores de problemas.
El niño es un creador de problemas, el espiritual es un solucionador de problemas porque ve cómo solucionar todas las cosas. Por eso Pablo dice, de manera que yo, hermano, no le pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. Les di a beber leche y no vianda porque no eran capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contienda y disensión, ¿no son carnales y andan como hombres? ¿No son carnales? ¿Andan como hombres? Gálatas 5:16 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que no os consumáis unos a otros. ¿No ves lo que causa el morderse, el pelearse, el tener celo, el contender? ¿No ves lo que causa la disensión de la iglesia? Los hermanos abandonan las congregaciones por esa causa, por aquellos que siempre pelean, siempre discuten, siempre están en boxeo. Parece que en lugar de la iglesia, en lugar de paz, fuera un lugar de contienda, y suben los hermanos al ring y ahí se ponen a discutir, a gritar, a hablar y a hacer cosas. ¿No ves que eso destruye la congregación? Por eso es que las congregaciones no crecen por esa causa, no por el diablo, no por el demonio, no por las obras del mal, sino por la carnalidad de los hermanos que empujan para afuera a lo más débil, a lo más nuevo. Por eso Pablo dice, pero ustedes dicen que son espirituales, ¿no? Amén, bueno, son espirituales. Pero ¿y qué de la contienda, disensión y de los celos que hay entre ustedes? ¿Qué de eso? ¿No se dan cuenta? Ese es el medidor de lo que son, si son espirituales o son carnales. Si viven enojados, viven peleando, viven discutiendo, viven hablando con palabras ácidas, agrias, fuertes, ¿no se dan cuenta que son carnales, no son espirituales? ¿No ves que manifiestan lo carnal, lo que ya tiene que haber muerto, ya se tiene que haber acabado, terminado? Esas situaciones todavía siguen con viejas cuestiones que ya tendrían que quedar en el pasado. Es decir, la puerta que lleva al pasado tiene que estar cerrada para no volver para atrás, sino mirar hacia adelante y extendernos hacia adelante, a la presencia del Señor. ¿Para qué mirar para atrás lo viejo? Para volver de vuelta a la contienda, a la disensión, a las cosas. Olvídese del pasado, mire hacia adelante, mire a Cristo. Dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que aquel que dice que es carnal y vive siempre enojado, peleando, gritando, pateando, golpeando la mesa. No hay peor ciego que yo soy espiritual, sí, pero no sabe, mi casa es un desastre. No hay paz en mi casa. ¿Y quién es el causante de la falta de paz? El espiritual, el que dice que es espiritual. Entonces tiene que ver si es el causante de los problemas y de las cosas, de las situaciones, tiene que ver, es niño, no, yo soy espiritual, es niño, ¿no ve lo que hace? ¿No ve lo que hace en su casa? ¿No ve lo que hace en su trabajo? ¿No ve lo que hace en el viaje, en el camino? ¿No ve? Es cosas de carnal y piensa que es una mujer espiritual y vive regañando y vive gritando y vive enojándose. Pero yo soy espiritual, volvemos a lo mismo. Ora a Dios, bendice a mi marido, llénalo de Espíritu Santo, bautízalo y hace un montón de mariquetas delante de Dios, y cuando se pone de pie le hace la vida imposible a su marido, o al revés. Ora por su mujer, llénala de Espíritu Santo, de gracia, de luz, y cuando se pone de pie le hace la vida imposible a su mujer. Entonces el apóstol Pablo, él dice, miren si no son carnales, tienen celo, tienen contienda y tienen disensión y quieren decir que son espirituales. ¿No se dan cuenta? Desen cuenta que lo que están haciendo es cosas de hombres naturales, y ustedes no son más el hombre natural. Ustedes son una nueva creación, el hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esas cosas son cosas del pasado que ya tienen que quedar olvidadas en el pasado, y ahora ir a cosas más excelentes de las que han poseído o poseen. Por eso Gálatas 5:16 dice,
y si os mordéis y os coméis, viven tirándose tarascón como perro que está detrás de la reja, ñam, 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 y va la gente pasando y le va ladrando y le va tirando mordiscones, mordiscones. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que no se consuma. ¿Cuál va a ser la alegría suya? ¿Que el hermano se vaya? El hermano se fue, qué alegría que tengo. ¿Esa es su alegría, que el hermano se vaya? Su alegría es que la hermana se vaya, abandone y que se vaya. Esa es su alegría. Se fue, listo. Ahora, qué feliz que estoy. Eso es lo que quería, eso es lo que quiere el Señor, eso es lo que quiere Dios. Dios la llamó para echarla de vuelta para afuera. Dios lo llamó para echarlo de vuelta para afuera. O aquel que lo llamó es poderoso para transformar la vida y manifestar esa nueva creación que somos. Nosotros hablamos de lo que es la fe de los escogidos de Dios. Hemos estado viendo cómo lo que los despreciaban los fariseos era lo que Cristo vino a buscar. Porque palabra fiel es esta, que Cristo Jesús vino a buscar, vino a salvar a los pecadores. Por eso recogió a quién, y a los pecadores los recogió, los juntó y él estaba en medio de ellos. Los de afuera lo criticaban. Mirá, está comiendo con los pecadores. Si vino a buscarlo a ellos vino a buscar. No lo vino a acusar, vino a salvar. Nosotros no estamos para echar afuera, estamos para hacer ingresar adentro a los que no conocen al nombre del Señor, hacer ingresar adentro a los que se han apartado de la iglesia, alentar y animar. Siempre es la palabra de los creyentes. Pablo dice, si os mordéis y os coméis, se muerden. Son dos perros que uno con otro se muerden, se lastiman, se dicen cosas feas, cosas hirientes, se sacan pedazos, sangran. Está todo sangrando por el camino. ¿Por qué? Porque han venido peleando, discutiendo, tirándose cosas uno al otro. Si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también no os consumáis, es decir, que no se congregue más. Mira que no os consumáis. Y luego dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es deseo de la carne. Gritería es deseo de la carne. Enojo, ira es deseo de la carne. Disensión, contienda es deseo de la carne. Eso es ser carnal. No es ser espiritual, es ser carnal. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de vuestra carne. Entonces, ¿cuál era el anhelo y el deseo del corazón de Pablo? Que los hermanos crezcan. ¿Cuál es el deseo de un pastor de una congregación? Que los hermanos crezcan, que los hermanos se amen unos a otros, que se ayuden unos a otros. Usted ve a una familia, en una familia están los hermanos y entre los hermanos se pelean. ¿Cómo se siente la madre o el padre viendo que se pelean, se sacan pedazos, se lastima? ¿Cómo se siente esa madre o ese padre o esos padres? ¿Cómo se sienten? Mal. ¿Cómo se siente un pastor cuando se pelean entre los hermanos y se empujan y se echan y se lastiman? ¿Cómo se siente un pastor? Se siente mal. ¿Por qué? Porque él no espera eso de los hermanos, sino que a paz lo llamó el Señor. A paz, para que tengan paz y para que vayan en un crecimiento espiritual y salga de esa congregación un ejército de Dios a llevar a cabo la obra que el Señor encomendó. Es la preparación, la iglesia es la preparatoria para que los hermanos sean preparados para el servicio para lo cual el Señor los llamó. No es para pelear, contender, dice, hacer contienda. No es para eso. En el libro de Filipenses 1:9, mire lo que dice el apóstol Pablo. Y esto pido en oración. Entonces ve la situación, ve a los hermanos en esa condición, entonces los exhorta para que corrijan. Y no solo eso, sino ora a Dios. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Tienen que crecer más en el amor. Han crecido, pero se ve que no es suficiente por las manifestaciones carnales que tienen. Es necesario crecer más.
Por eso es que el Señor lo pone bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Señor, que ya están listos. Pero como todavía no están listos, deben de seguir bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces Pablo dice, esto pido a Dios, ustedes tienen que saber lo que le estoy pidiendo a Dios, que el amor de ustedes abunde más y más, abunden en amor, en acciones de amor, en bondad, en benignidad, abunden en eso. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Sincero e irreprensible, nada tiene que decir nada de usted. Se portó lealmente en cuanto al Señor y a la palabra del Señor, y usted está seguro que le espera la corona de justicia que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Está seguro. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, donde hay amor, entonces hay fruto de justicia, donde se desarrolla el amor en plenitud, entonces hay frutos de justicia. Y esto lo vamos a ver en el libro de Filemón. Vamos a ver a alguien que desarrolló el amor, hacia Cristo y hacia los hermanos, y lo que producía en medio de la congregación. ¡Qué bendición tener hermanos así! Filemón, capítulo 1, verso 4, miren lo que dice. Doy gracias a mi Dios, dice el apóstol, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Amor y fe para el Señor Jesús y amor y fe para con todos los santos. Amor, es decir, el cuidado de los hermanos, el cuidado. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Es decir, conocer todo el bien que usted puede hacer. Usted todavía no descubrió todo el bien que puede hacer a favor de otro, a favor de los hermanos, a favor de su esposa, a favor de su esposo, a favor de sus hijas, es decir, todo el bien que está dentro suyo y que es en Cristo Jesús. No es poquito, es mucho. Por eso, si nosotros lo descubrimos, usted va a ver que va a ser lleno de frutos de justicia. Como no descubrimos todo el bien, entonces hacemos lo poco que sabemos. Pero el Señor nos quiere llevar más allá, que nos demos cuenta que podemos hacer más bien, que podemos ayudar más todavía, que podemos animar más todavía, que podemos alcanzar la palabra a otro más todavía, que podemos hacer más, descubrir todo el bien que está en nosotros, que es en Cristo Jesús. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, se han ido muchos hermanos. ¿Dice así? No. Por ti han sido confortados los corazones de los hermanos. Y si alguno estaba flaqueando, lo confortaste y lo animaste. Y si alguno estaba pensando, me parece que me voy a ir porque no, lo confortaste, lo animaste para que siga adelante y lo empujaste para el servicio del Señor, para que no se detenga. Por eso dice así, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Un hombre espiritual creció en amor, creció en fe, creció en estatura espiritual.
pudo manifestar todo el bien que había dentro de él a favor de los hermanos. Por eso, hasta lejos se escuchaba y se oía del amor y de la fe que había en él para con todos los hermanos. Amor y fe, dos cosas importantes. Pablo a los Corintios los trató como el escritor de los Hebreos, debiendo ser ya maestros, eran niños todavía. Y los Corintios, con todos los dones que tenían que desarrollar el amor y crecer espiritualmente, para que las almas, en lugar de irse a causa de lo humano, se queden por causa de la vida espiritual de los que han creído. Así que, mis amados hermanos, no seamos de tropiezo a nadie, sino que seamos de aliento y que los hermanos encuentren en cada uno de nosotros el apoyo espiritual, la fortaleza espiritual y el ánimo para que sigan adelante. Amén, hermanos. Vamos a alentar a los débiles, vamos a fortalecer las manos que están debilitadas, fortalezca, porque Dios los fortaleció a usted primero. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia. Conforte el corazón de los hermanos, anime, fortalezca, déjese llevar por el Espíritu Santo del Señor. Mi amado Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre, Padre, y te damos gracias. Muchas gracias por tu palabra, Señor, que ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que nos ayudemos unos a los otros y nos animemos y no seamos ninguno de nosotros, Señor, tropiezo para nadie, sino una mano extendida para levantar al caído y fortalecer al débil. Padre, gracias. Gracias por esta bendita palabra te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén.